buenas tardes. Nosotros somos el equipo conformado por Eduardo, Alberto y su servidora Cassandra. A continuación vamos a hablar acerca de dos temas principales de la materia de expresión oral y escrita, que son la comunicación verbal y la no verbal. Pero antes de todo eso tenemos que saber el concepto de comunicación. La comunicación se da cuando dos o más personas interactúan entre sí, intercambiando expresiones, sentimientos, ideas o preguntas e incluso información. La comunicación debe constar de dos factores. Uno, que es el emisor, la persona que está dando la información, la que está hablando, como por ejemplo podría ser yo. Y otro sería el receptor, que es la persona que recibe la información, que como por ejemplo podría ser usted en este momento. Ya que sabemos lo que es la comunicación, ahora hablaremos del primer tipo que existe, que es la comunicación verbal, también conocida como comunicación oral. Y esta tiene la capacidad de usar la voz para expresar lo que se piensa y los sentimientos que tenemos a través de las palabras. Esta puede ser espontánea, informal, utiliza modismos y a la misma vez es dinámica. Esta tiene ciertos propósitos, como lo es informar, entretener, persuadir y actuar. El propósito de la comunicación verbal es informar, y es una función representativa, como que informar el noticiero de Azteca Noticias, los documentales de Discovery Channel, que encontramos demasiada información en ella, y por último sería el salón de clases, como maestro-alumno. El segundo sería entretener, como por ejemplo que es una función expresiva. Esta función expresiva, ¿en qué la podemos encontrar? Como en videos musicales, películas en el cine y los programas de chistes, que realmente se utiliza este tipo de comunicación para poder entretener. El tercer propósito es persuadir. ¿Y cuál es la función? Obviamente convencer. La persuasión lo podemos encontrar cuando los vendedores ambulantes vienen a vendernos cosas, algunos productos, pidiendo permiso a los papás para intentar convencerlos de hacer lo que nosotros queremos o darnos el permiso que queramos. Y otro ejemplo podrían ser los políticos en campañas. El cuarto y último propósito es actuar, que es la función apelativa y directa. Actuar lo podemos encontrar a la hora de que una madre está con sus hijos, el presidente habla a su nación o un coach motivado a su equipo. Una parte muy importante de la comunicación verbal es la forma en la que expresamos nuestras palabras o las cualidades de nuestra voz, las cuales son el tono, dicción, ritmo, expresividad, uso de pausas, entonación, interpretación y volumen. Tono corresponde a los diversos timbres graves como el bajo y los agudos, como el soprano. Son las vibraciones que la voz produce y que son originadas por las cuerdas vocales que deben emitir un tono adecuado cuando nosotros expresamos nuestras palabras. Los tonos pueden variar de diferentes formas, pueden variar de muchas formas, también pueden hacerlo de otras formas y muchas otras formas más. Pronunciar las palabras claramente. Por ejemplo, podría ser de esta manera. Eso es dicción. De una mala manera sería, por ejemplo, podría ser de esta manera. Es la conjugación de armonía y acentuación grata y cadenciosa del lenguaje, como por ejemplo... Sería más o menos así, hablar de forma calmada, hablar con ritmo, como le dice el concepto. No hablar totalmente así porque no tiene caso, no usa comas ni nada por el estilo. Actividad. Se produce en la expresión vocal y actitudes corporales. Hace referencia a la agitación pasajera que sufre una persona cuando se impresiona con algo, ya sea alegría, sospecha, miedo, etc. Como por ejemplo... Podría ser estas cosas. Expresar lo que estás diciendo, sonreír y mover las manos. ¿Sí? No nada más expresar lo que estás diciendo de esta manera. De pausas. Nos ayudan a agrupar las palabras habladas en bloques que tienen significados en conjunto, como por ejemplo... Por ejemplo, tu madre cuando te quiere mandar a comprar las cosas. ¿Cuál es la forma adecuada? Hijo, ¿podrías ir a la tienda a comprar 5 kilos de aguacate, 3 kilos de tomate, una lechuga, más tomates y un Nor Suiza, por favor? De la mala forma sería, hijo, ¿puedes comprar unos tomates, una lechuga, un poco de... por favor? Corresponde poner énfasis o dar más fuerza a esas palabras con las que queremos llamar más la atención en nuestras palabras. Como por ejemplo, mi amor, eres
tú la persona que más amo. Ven. Interpretación se refiere al grado en que nos involucramos con la información que estamos expresando, como por ejemplo... Por favor, Beto, por favor, hagamos el video de comunicación verbal y no verbal. Me queda poco tiempo, nos quedan 2 minutos para entregarlo, no hemos terminado, por favor. Volumen es la intensidad de la voz al escucharse. El volumen se controla mediante la respiración, apoyándose en los sonidos del diafragma y no con la garganta, como por ejemplo... A ver chicos, la clase de hoy va a empezar de esta manera. Vamos a ver comunicación verbal y comunicación no verbal. Por favor, saquen sus apuntes. La forma mala sería... El segundo tipo de comunicación es la comunicación no verbal. La comunicación no verbal se refiere a todas estas señas o movimientos que hacemos con camino hacia la comunicación. Me refiero con camino a la comunicación a todas estas situaciones en las que intentamos comunicarnos sin utilizar lo no verbal u escrito. Las señas, los movimientos corporales, los movimientos de cabeza, todas estas son situaciones que se van en conjunto a la comunicación no verbal. Existen diferentes tipos de comunicación no verbal, como son la corporal o kinestésica, paralingüística, espacial o proxémica, postura y movimientos, gestos y expresiones de la cara, contacto visual, vestimenta y aspecto. Ahora hablaremos de la comunicación corporal o kinésica. La palabra kinésica se deriva del griego kinen, que significa mover. Uno de los objetos de estudio de la kinésica han sido los movimientos y los gestos corporales. Ciertos gestos son llamados emblemas, son sustitutos no verbales para la palabra o algunas frases en específico, como por ejemplo, hacer esto significa no, estamos sustituyendo a la palabra no con un movimiento de cabeza. Hacer así significa sí y no necesitamos precisamente decirlo. Eso es la comunicación corporal. Paralingüística es el estudio de la expresión de mensajes no verbales, pero aún así producidos por la voz, como pueden ser vocalizaciones que expresen algún sentimiento, como desesperación, puede ser o algún grito que puede expresar ira o igualmente desesperación, como puede ser ¡ay! O ese tipo de cosas. Hablaremos acerca de la comunicación no verbal espacial o proxémica. La proxémica, con esta área de conocimiento se investiga sobre cómo las personas utilizan el espacio para comunicar mensajes. Se refiere al estudio de la manera en que el hombre percibe, estructura, utiliza sus espacios personales y sociales. Expresiones de la cara. Los movimientos de la cara o gestos son los elementos visuales de mayor impacto, por lo tanto tenemos que tener más cuidado con ellos, ya que igual podemos decir algo, sin embargo con nuestros gestos decir una cosa totalmente diferente, como por decir sí, lo hiciste bien, pero a la vez hacer una cara así como de que no. En estos existen ciertas recomendaciones, como es tener vitalidad y reflejar energía, conocer los gestos nerviosos, no exagerar, mantener la expresión cordial y sonreír, y no sonreír falsamente. Hablaremos del contacto visual. Cuando unas personas se comunican, lo primero que se hace, la primera habilidad física y de movimientos que debemos hacer es mantener el contacto visual con el receptor o los receptores. Los ojos son la única parte del organismo que tiene contacto directo con otra persona mientras está dando el mensaje. Este contacto, más que una simple mirada, es una señal de que el receptor está entendiendo lo que uno está diciendo y está prestando atención. Por ejemplo, cuando yo estoy hablando te tengo que ver fijamente a los ojos para que pongas atención. En cambio, si yo estoy hablando y estoy hablando de esta manera, pues como que no estoy dando a entender que lo que digo es importante, así que ignoro. La vestimenta y el aspecto. No es lo mismo percibir un mensaje de una persona cuando está muy mal vestida a cuando una persona está de camisa o saco y de una manera muy formal. Por ejemplo, no es lo mismo recibir consejos de una persona que está mal vestida a consejos de una persona que está bien vestida y pulcra. Bueno,
De parte de Cassandra y Beto, esto fue todo. Espero que el tema haya sido de su agrado. El tema está dado por visto. Mi nombre es Eduardo. Muchas gracias por su atención. Ya.